Katy. Y precisamente, hermanos, por lo sucedido en nuestra iglesia, en nuestra comunidad de fe en torno al fallecimiento de nuestra hermana Katy, la velación de su cuerpo y los servicios de acción de gracias que tuvimos, tanto el miércoles como el jueves, sin duda que todo eso fue algo que tocó mi corazón. Y la lectura de hoy sirve, hermanos, para una muy breve reflexión, y quiero invitarlos a que me acompañen en una lectura en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versos del 1 al 14. Lo voy a leer en otra versión, yo en una versión, es la traducción libre, dice así, 2 Samuel capítulo 21, versos del 1 hasta el 14. La escritura dice así: durante el reinado de David pasaron 3 años en que no hubo suficiente comida. David le preguntó a Dios por qué los trataba tan mal, y Dios le respondió: si ahora ustedes no tienen que comer, la culpa es de Saúl y de su familia, pues él mató a muchos gabaonitas. Los gabaonitas no eran israelitas, eran parientes de los amorreos, pero en los días de Josué los israelitas habían hecho con ellos un pacto de paz. Sin embargo, Saúl había tratado de destruirlos para que Israel y Judá controlaran todo el territorio. Por eso David llamó a los gabaonitas y les dijo: ¿qué puedo hacer para reparar el daño que Saúl les hizo y para que ustedes le pidan a Dios que nos bendiga? Los gabaonitas le contestaron: nosotros no queremos dinero ni tampoco queremos que muera ningún israelita. El rey David volvió entonces a preguntarles: pues, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos le respondieron: Dios eligió a Saúl como rey de Israel, pero él trató de destruirnos. Queremos que usted nos entregue a 7 de los familiares de Saúl. Vamos a matarlos frente al santuario de Dios que está en Gibea, pueblo de Saúl. El rey David se comprometió a entregarles a 7 familiares de Saúl. Debido al juramento que ante Dios David le había hecho a Jonatán, le perdonó la vida a su hijo Mefiboset. Sin embargo, apresó a Armoni y Mefiboset, los 2 hijos que Saúl había tenido con Rispa, la hija de Ayá. Y también les entregó a 5 nietos de Saúl, hijos de su hija Merab y de Adriel, el hijo de Barzilai y de Meolá. Los gabaonitas mataron a estos 7 descendientes de Saúl al mismo tiempo. Los mataron en un cerro frente al santuario de Dios. Esto sucedió durante la cosecha de la cebada. En señal de tristeza, Rispa, la viuda de Saúl, se vistió con ropas ásperas y se acostó sobre una piedra cerca de los cuerpos de los 7 muertos. De día y de noche alejaba de los cuerpos a los buitres y a los animales salvajes, y se quedó allí desde el día en que murieron hasta el día en que llegaron las lluvias. Años atrás, cuando los filisteos mataron a Saúl y a Jonatán en Gilboa, habían colgado sus cuerpos en la plaza pública de Bet-San. Sin embargo, la gente de Jabes se robó los cuerpos y los enterró en su ciudad. Por eso ahora, al saber David lo que estaba haciendo Rispa, fue a Jabes de Galaad para pedir que le entregaran los huesos de Saúl y Jonatán. David juntó los huesos de Saúl y Jonatán con los huesos de los 7 muertos. Luego mandó que los enterraran juntos en la tumba del padre de Saúl. Esa tumba estaba en Selá, en la región de Benjamín, y tan pronto como se cumplieron las órdenes del rey David, Dios escuchó sus oraciones y bendijo al país. Esta es la lectura bíblica, hermanos, que nos sirva para la reflexión esta mañana. Pocas veces predico leyendo. Estuve trabajando mucho en la redacción de este pequeño mensaje. Es un muy pequeño mensaje, pero la mayor parte va a ser leído. Miren, hermanos, en esta historia hay muchos detalles complicados en cuanto detalles técnicos, ¿verdad? Teológicos, en esta historia, que no son inexplicables. Cuando uno estudia el texto y lo analiza con herramientas de apoyo,
conociendo el contexto de la Biblia, hermanos, pues le encuentra razón a esas cuestiones que son un tanto extrañas. Aquí hay asuntos de pactos entre naciones. Había sequía en Israel en estos días que acontece esta historia, y no había lluvia. Ellos sabían cómo Dios trataba, cómo Dios disciplinaba a su pueblo, pero estos amorreos o gabaonitas conocían del Dios de Israel y también estaban conscientes de las cosas. Ellos eran politeístas, tenían muchos dioses, pero uno de sus dioses conocían del Dios de Israel y sabían cómo actuaba el Dios de Israel. Había mucha historia detrás, pero también estaban conscientes que había un pacto de muchos años atrás, en los días de Josué, y que cuando los pactos entre las naciones se rompían, hermanos, estos se pagaban alto, el rompimiento de pactos. ¿Sí? No me quiero meter en política, pero dijo el presidente de Allende las Fronteras que lo que dijeran la ley, ¿verdad?, y lo que dijeran los pactos internacionales y lo que dijera su propio tribunal, ¿verdad?, su máxima autoridad judicial, no le importaba, que él decidía según su moral. Bueno, la violación a los pactos y a los acuerdos se paga caro. Y Saúl violó los pactos con los gabaonitas y Dios trajo disciplina. Y Saúl ya no estaba, ahora estaba David, pero la disciplina se paga. Dios muchas veces puede perdonar tus pecados, pero las consecuencias de tus pecados van a seguir. Si yo fumara, hubiese sido un fumador de, no sé, de 20, 30 años y dejo de fumar, no significa que un cáncer en el pulmón no me pueda dar, o una fibrosis pulmonar, etcétera. Porque aunque hubiese yo sido fumador y hubiera dejado todo eso, las secuelas de tantos años de fumar siguen. Muchas veces así pasa. Dios perdona tu pecado y no te va a condenar por ello, pero las secuelas de tus pecados muchas veces van a seguir ahí. El pueblo de Israel estaba sufriendo las secuelas de aquella violación al pacto que Israel tenía con los gabaonitas. Hay asuntos de pactos, hermanos, aquí. Hay asuntos de sacrificios religiosos, porque te pones a cuestionar, ¿entonces Dios quiere sacrificios humanos? Claro que no, pero había leyes, ya había acuerdos, ya había costumbres, y todo tiene una explicación bíblica, hermanos. Sin embargo, no quisiera detenerme mucho en ello, sino más bien, porque también uno puede pensar, bueno, entonces, ¿no dice la Escritura que los hijos no heredarán los pecados de los padres y los padres los pecados de los hijos? Entonces te cuestionas, pero con estudio y conocimiento de la Escritura te puedes detener esos detalles y encontrar las respuestas a ello. Yo no quisiera detenerme mucho en ello, sino más bien aterrizar algo que estimule nuestra fe y nuestra vida cristiana. En esta historia, hermanos, aparece aquí una mujer, y la verdad, esta mujer es algo extraño que prediquemos. Me declaro culpable, yo nunca había predicado de ella, pero aparece aquí una mujer, hermanos, de un nombre extraño incluso para nosotros. Rispa, dice la versión 60, Reina Valera 60, otras versiones dicen Rispa con acento en la A. El significado de este nombre es carbón encendido o piedra caliente. ¿Sí? Habla de carácter, de personalidad, de determinación. Rispa, si le pusieron atención a la lectura, hermanos, tuvo una fe y un amor que conmovió el corazón del rey David. Rispa no habló en palacios, hermanos, no habló ante el Congreso, no levantó ejércitos, no escribió algún salmo que sepamos, pero ella hizo algo, resistió, perseveró, estuvo donde debía de estar. Cuando sus hijos fueron ejecutados, y esto también es algo interesante porque sus cuerpos fueron expuestos públicamente, una versión dice colgados, investigando la época, el lugar, los costumbres, posiblemente fueron empalados, hermanos,
o crucificados. El asunto es que fueran empalados, colgados o crucificados. Cualquiera de este tipo de muerte es una muerte cruel, terrible, ignominiosa, porque además es pública, ¿sí? Rispa hizo algo que nadie esperaba, hermanos. Rispa hizo algo que nadie esperaba. No se movió, estuvo allí. Estuvo allí. Día y noche permaneció allí. A la intemperie, hermanos. ¿Y qué hacía sino cubrir, defender los cuerpos de sus hijos de las aves y de las fieras del campo? Estuvo espantando las aves, espantando las fieras, para que no tocaran el cuerpo expuesto de sus hijos. Ella estuvo allí al aire libre. Dice el versículo 10: entonces Rispa tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre una peña, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. O sea, no fue un día o dos, fue un buen tiempo en que ella se viste de ropas ásperas en señal de luto, de dolor, de tristeza, de aflicción, y toma esa tela de cilicio y la tiende sobre una peña, una especie de ofrenda, de sacrificio a Dios, quien es la roca de la eternidad. Y mientras otros pues olvidaron el tema, ella estaba ahí, como diríamos coloquialmente nosotros, al pie del cañón. Ella permanecía mientras el poder, las autoridades callaban. Ella estaba intercediendo con su presencia y su esfuerzo fiel. Rispa no tenía un poder político, hermanos. De hecho, si ustedes conocen la historia el contexto, cuando un rey caía, porque la muerte de Saúl y Jonatán no es que murió Saúl y ahora David es rey, no. David ya había sido ungido tiempo atrás, pero Saúl se resistía. Dios ya había ungido por rey a través de Samuel a David. David no asumió el poder total de Israel de forma inmediata, fue gradualmente, pasó buen tiempo. Saúl y Jonatán murieron, David los lloró. Y cuando un rey moría o caía del poder, pues prácticamente la familia quedaba moralmente, socialmente, políticamente disminuida, apartada, defenestrada. O sea, era algo socialmente ya repudiados, ¿no? David fue generoso. ¿Se acuerdan que mandó traer a Mefiboset para cumplir sus promesas en él que había hecho a Jonatán su padre? Ahora David tiene que enfrentar las secuelas, las consecuencias de las malas decisiones de Saúl. Y fíjense lo que sucede. Esta mujer que no tenía poder político, no tenía poder social, no tenía influencia, ella está con algo más fuerte que el poder político, que el poder social, que el poder económico. Un amor, hermanos, que no se rinde. Una fe que no negocia, que está ahí, hermanos. Su perseverancia en aquel lugar, a la intemperie, hermanos, cuidando del cuerpo de sus hijos, de las aves y de las fieras del campo, llegó a oídos de David y conmovió el corazón del rey. Conmovió el corazón del rey. Dice en los versos del 11 al 14 y en el capítulo 21, en la versión Reina Valera, dice: y fue dicho a David lo que hacía Rispa. Llegó a oídos de David. Dice: entonces David fue y tomó los huesos y les dieron sepultura. La fe y el amor de Rispa, hermanos, logró lo que la fuerza, el poder político, el poder económico, el poder social, la influencia social no pudo. Yo observo por lo menos tres cosas: restaurar la dignidad, ¿sí?, para ambas partes, para los gabaonitas, como restaurar la dignidad para los cuerpos de los hijos de Rispa y los familiares, pero además de los restos de Saúl y Jonatán que habían sido llevados a otro lugar. Entonces restaura dignidad. La obra de Rispa, su amor, su fe, su perseverancia, restaura dignidad, provoca justicia.
¿sí? La justicia fue satisfecha para los gabaonitas, pero también para que el pueblo de los restos de Saúl y Jonatán, que eran pues el anterior rey y su príncipe Jonatán, tuvieran dignidad, hermanos. Entonces hay justicia. Pero también porque leemos en el texto que después de esto vino la lluvia, trajo bendición sobre la tierra. Como la fe, el amor, la perseverancia de Rispa, de estar ahí a la intemperie días y días, hermanos, cubriendo, protegiendo los cuerpos muertos de sus hijos, trajo estas bendiciones, restauró dignidad, ¿sí? Provocó justicia y trajo la bendición sobre la tierra. ¿Y quién era el ungido? El rey David. Pero una mujer que tuvo fe y que tuvo amor, que sintió verdadero compromiso y ejerció perseverancia, hermanos, trajo todo esto. A veces Dios no usa palabras, hermanos. Usa el servicio abnegado, el servicio generoso, la perseverancia visible, hermanos. Muchas veces Dios no usa discursos ni sermones bonitos, hermanos. Usa esa fe y ese amor pragmático, hermanos. Como dice la Biblia en Miqueas capítulo 6, versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué bonitas palabras de nuestro Dios que son relevantes para nosotros el día de hoy, hermanos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente el hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y quiero cerrar diciendo lo siguiente, hermanos. Les dije que iba a ser muy breve mi mensaje esta mañana. El servicio, hermanos, el esfuerzo, el amor y la generosidad que como iglesia demostraron en acciones más que con palabras, por amor a la memoria de nuestra hermana Katy, por amor a la hermana María, al hermano Domingo y a sus hijos que esta mañana están aquí con nosotros. Tocó la vida de muchas personas, hermanos. Fue un testimonio muy fuerte y sin duda traerá fruto para la gloria de Dios. Cada café, cada galleta, cada pan, cada platillo, cada aseo, cada vuelta en sus autos, cada ofrenda, es un testimonio como el de Rispa, que las acciones dicen más que las palabras. ¿Sí? Ustedes han sido como Rispa en estos días, hermanos, y sé que han tocado el corazón de nuestro Rey, Señor Jesús, porque somos sus hijos, porque somos su familia. Jesús nos enseñó a amarnos los unos a los otros de formas prácticas y dinámicas. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 13: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. No dice que la gente, que el mundo se iba a dar cuenta de que somos discípulos por lo bonito del templo o por la elocuencia del predicador o los excelentes programas que desarrollamos como iglesia, sino que el mundo nos identificaría como sus discípulos por el amor, si tuvierais amor los unos por los otros. Y quiero decir, como envié el comunicado estos días, que me siento muy orgulloso de ustedes como iglesia, hermanos. Hace un momento, platicando con la hermana Patti, decíamos, tuvimos dos experiencias recientes, lo que pasó con Carlitos y ahora esto que sucedió en torno a la partida de nuestra hermana Katy, de ver el amor y la unidad de la iglesia. Muchas veces, desde que el grupo era muy pequeño, muy pequeño, me decían, hermanos, que no se pierda este amor, que no se pierda esta fraternidad. Y yo les decía, pues es que no depende nada más de mí, depende de todos ustedes, que sigan practicando el amor cristiano, la fraternidad, la armonía. Y gloria a Dios, porque lo pude ver en cada uno de ustedes. A veces simplemente su presencia, quizás no diciendo nada, pero estando presentes. Quizás algunos quisieron estar y no pudieron, pero sus oraciones, ¿sí?,
Todo, hermanos, contribuyó, porque déjeme decirle que vinieron muchas personas, muchos niños que hoy son adultos, que eran niños cuando empezamos la obra. Vinieron muchos a acompañar, a despedir a nuestra hermana Katy, a acompañar al hermano Domingo, a sus hijos, vecinos, familiares que por nada del mundo pondrían un pie en este lugar, y se despidieron de mi persona con palabras tan bonitas para todos ustedes, hermanos. Personas que quizás han tenido un corazón muy duro, pero muy duro para el evangelio, de la misma familia, pero las palabras que expresaron en reconocimiento a ustedes, hermanos, fueron tan preciosas, tan bonitas. Así es que gracias a Dios, hermanos, por ustedes, por la vida de ustedes, porque han sido como Rispa. A lo mejor no hablaron mucho, pero sus acciones hablan de la fe, del amor y de la perseverancia, ¿sí?, en torno a mi hermana Katy y a su familia. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos, esta mañana, y que este amor, esta fe y este compromiso de unos para con los otros continúe, hermanos, continúe, que se pueda vivir la fe de manera práctica y dinámica. Me gusta mucho el texto y lo he citado varias veces, constantemente. Lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De eso se trata, hermanos, que nuestra fe se revele en cada asunto de la cotidianidad, de la vida, como padres, como esposos, como hijos, como vecinos, como miembros de la iglesia. Estamos en esta carne, ¿cuánto tiempo? No sabemos, pero lo que ahora vivimos en la carne lo vivamos en la fe, que se vea, ¿verdad?, nuestra fe en cuestiones prácticas y dinámicas cada día. Dios les bendiga, porque son ustedes como Rispa. Quiero invitarles a que se pongan de pie y vamos a orar. El Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Estoy muy orgulloso, hermanos, muy contento de que Dios me da el privilegio de servir entre ustedes. Me siento muy honrado, hermanos, muy honrado de servir entre ustedes. No somos la iglesia perfecta, perfectos estaremos en el cielo, hermanos. Ciertamente tenemos falencias todos, pero han mostrado amor, fe y perseverancia. Yo deseo en el nombre de Jesús que todos ustedes, sus familias, sean bendecidos ricamente, generosamente por nuestro Dios. Quiero orar por ustedes, hermanos, y agradecer a Dios que siempre en la palabra hay algo que nos hace reflexionar, que nos ayuda a pensar, a replantearnos nuestra vida y a reenfocarnos, ¿sí?, siempre a reenfocarnos, hermanos, y a ser intencionales, hermanos, a ser cada vez más intencionales en todo como vivimos nuestra fe. Padre, gracias esta mañana, Señor, por la oportunidad de abrir su palabra. Señor, en medio de la tristeza, en medio de la aflicción, Padre, podemos reconocer que usted sigue siendo Dios, que Jesucristo es su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, y que su Espíritu, Padre, su Santo Espíritu está en nosotros. Gracias, Padre, porque esta mañana, Señor, podemos seguir adorándole de todo nuestro corazón. Podemos reflexionar a través de su palabra, Señor. Yo le doy gracias por esta comunidad de fe, Señor, por esta parte de la iglesia universal, esta iglesia local. Gracias por cada uno de los que conforman la congregación, Señor, desde el más pequeño hasta el más anciano, desde el más nuevo en la fe hasta aquel que tiene años, Padre, en la fe. Gracias, Padre, desde el más reciente miembro de la iglesia como el que tiene más años de antigüedad aquí. Gracias por cada uno de ellos, Padre. Yo le pido en el nombre de Jesús que usted bendiga, Señor, a cada varón, a cada dama, a cada joven, a cada señorita, a cada niño, a cada niña en esta iglesia, Padre. Que los bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestes, Señor, pero también, Padre, en la vida cotidiana, Señor, que usted los bendiga, Señor, con su gracia, con su poder y con su amor. Bendígalo, Señor. Sea usted su proveedor, sea usted su protector, sea usted su director, Señor, en todo momento, Padre. Que todo, Señor, el ser de cada uno de ellos, espíritu, alma y cuerpo, sean bendecidos de parte suya. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios y por ser Jesucristo nuestro Salvador.
Gracias, Dios. Le adoramos, Señor, en esta mañana, en el dulce y precioso, poderoso nombre de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.